Bueno, este es el último videíto, el quinto, el último videíto de estructura de la materia, en la cual vamos a tratar de comprender el modelo atómico actual. ¿Qué significa esto de modelo atómico actual? A lo largo de la historia, la humanidad se ha creado imágenes de cómo es la materia que nos rodea. Esas imágenes que se fueron creando en la cabeza, el ser humano las creaba a partir de ideas que ya tenía en su mente. ¿Te acordás que en el video anterior, o en el anterior, no me acuerdo, yo te hablaba de que el átomo era algo así como un sistema solar con un núcleo que tenía alrededor dando vueltas? ¿Te acordás de ese ejemplo? ¿Sí? Esa imagen, ese modelo, es un modelo creado, digamos que en el siglo XX. Es decir, hasta hace 30 años atrás, 40 años atrás, se utilizaba ese modelo para explicar cómo era un átomo. ¿Por qué se usaba ese modelo para explicar cómo era un átomo? Porque ya se sabía cómo era un sistema solar y la gente que habitó este planeta en el siglo XX, toda la gente, sabía cómo era un sistema solar. Pero pensá que en la historia, tiempo atrás, se pensaba que la Tierra era plana y que el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra. O sea que nunca, hace 600 años atrás, nunca podían crearse en la cabeza esta imagen del átomo que tenemos actualmente. La imagen que tenemos actualmente la creamos en función de un conocimiento previo, que es que el sistema solar es de determinado modo. ¿Se entiende? Ahora bien, 600 años atrás, 800 años atrás, 1000 años atrás, 2000 años atrás, como el conocimiento era otro, las imágenes que se creaban en la cabeza para poder tratar de entender cómo era el mundo que los rodeaba, eran imágenes distintas. Hoy, con el conocimiento que tenemos, nos creamos algunas imágenes, pero el conocimiento va a seguir avanzando, o sea que puede ser que dentro de 200 o 300 años, la gente de dentro de 200 o 300 años se creen en su cabeza imágenes distintas en función del conocimiento que ellos van a tener dentro de 200 o 300 años. Volvamos al ejemplo del sistema solar. Hasta ahora nos estuvimos creando esa imagen en la cabeza. Un sol con planetas dando vuelta. Un átomo es un núcleo con electrones dando vuelta. Hay un problema. En los últimos 40 años, se descubrió que en realidad, si bien el electrón está dando vuelta alrededor del núcleo, esta imagen de sistema solar no es tan perfecta para imaginarnos cómo funciona el átomo. ¿Por qué? Porque en un sistema solar, el planeta da vuelta alrededor del Sol en una órbita específica. Siempre va a dar vuelta en esa órbita. Gracias a que sabemos cómo es esa órbita, es que podemos calcular el tiempo que le va a llevar al planeta a ir desde acá hasta acá. O sea, en pegar una vuelta. O sea, en cumplir un año. O sea, en pasar de otoño a invierno, a primavera, a verano, a otoño de nuevo. Eso se sabe gracias a que hemos podido establecer cuál es esa órbita. Sabemos que siempre va a dar vuelta alrededor del núcleo
por el mismo lugar. Sabemos la distancia que hay. Y como sabemos que esa distancia no es la misma acá que acá y que acá, es que podemos establecer que cuando está más alejado es invierno y cuando está más acercado al sol es verano. Esta idea no funciona bien en el átomo. ¿Por qué? Porque no podemos establecer por dónde da vuelta el electrón alrededor del núcleo. No sabemos a ciencia cierta si da vuelta siempre por el mismo lugar. No hay forma de saberlo. Mejor dicho, el ser humano actual todavía no encontró el mecanismo tecnológico que le permita medir por dónde da vuelta el electrón y a qué velocidad lo hace. ¿Por qué no pudo? Porque los elementos tecnológicos que tenemos en la actualidad, que nos permitirían observar algo tan pequeño, serían elementos tecnológicos que tienen que utilizar muchísima luz para poder ver algo tan pequeñito. Y si se utiliza mucha luz, se utiliza mucha energía. Y si se utiliza mucha energía, al disparar esa energía para poder observar el electrón, estaríamos modificando con esa energía el movimiento del electrón. Por lo tanto, al modificar el movimiento del electrón, no estaríamos pudiendo observar cómo se mueve el electrón cuando no lo observamos. Entonces, para poder expresar ese problema, esa duda, se crea el modelo atómico actual que se llama teoría de la incertidumbre. ¿Qué dice la teoría de la incertidumbre? Que como no podemos calcular con exactitud el lugar y la velocidad a donde está un átomo y a qué velocidad se está moviendo, como no podemos medirlo, no podemos establecer por dónde da vuelta. Entonces la imagen que creamos en nuestra mente para entender cómo es un átomo es la siguiente. El núcleo, y hay una zona, no hay una órbita, sino una zona donde hay un 99% de probabilidades de encontrar un electrón. A esa zona se la llama orbital atómico. Y los átomos no tienen un solo orbital. La ciencia ya logró descubrir que alrededor del núcleo hay una primer zona muy cercana al núcleo y a esa zona la llama primer nivel de energía. Y ya sabemos que en esa zona, en ese primer nivel de energía, puede haber hasta 2 electrones. Hay otra segunda zona, un poco más alejada, donde podemos encontrar hasta 8 electrones. Hay una tercera zona, un poco más alejada todavía, a donde podemos encontrar hasta 16 electrones. Y así sucesivamente. Ese es el modelo atómico actual. En síntesis, en el modelo atómico actual no sabemos con exactitud por dónde da vuelta el electrón, sabemos que está dando vuelta alrededor del núcleo, pero no sabemos ni a qué velocidad se mueve ni por dónde pasa. Por lo tanto, sabemos que hay una zona con una altísima probabilidad de encontrar electrones, que hay varias zonas, en la primera puede haber hasta 2 electrones, en la segunda puede haber hasta 8 electrones, en la tercera puede haber hasta 16 electrones y así sucesivamente. Bueno, cuando podamos volver al aula,
vamos a hacer alguna serie de trabajos específicos que los vamos a poder hacer solamente en el aula. Mientras tanto, vamos a hacer un trabajo práctico que yo ahora se los voy a mandar junto con estos videitos para poder fijar algo de todo este conocimiento en nuestra mente, conocimiento básico, pero que nos va a servir para poder dar el paso siguiente hacia la siguiente unidad, que es ver cómo átomos y moléculas se asocian de algún modo para poder crear todas las sustancias y la materia que nos rodea. Por favor, si quieren pueden volver a ver estos videitos, pegarle una leída al material teórico, pero en cuanto puedan, hagan el trabajo práctico. Tenemos más o menos una semana para poder entregarlo. Gracias, cuídense, sigan cuidándose, venimos haciendo bien el trabajo me refiero al trabajo de cuidarnos como sociedad, y nada, cada vez tengo más ganas de volver a verlos, ¿eh? Un abrazo grande.